Hola, qué placer es estar nuevamente juntos aquí en Sabiduría para el Corazón. Es maravilloso poder contar con la palabra de Dios, de donde sacamos las mejores enseñanzas para nuestra vida espiritual. Estamos en el mensaje denominado el crisol. Estamos viendo allí en Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 17 al 24. Hemos extraído algunos principios para nuestra vida espiritual, de allí de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y decíamos que a pesar de que las crisis vienen inesperadamente, no deberían sorprendernos. En segundo lugar, dijimos que dado a que la crisis desarrolla una fe madura, no deberíamos resistirla. Y también veíamos cómo Elías estaba puesto allí en un crisol junto a la viuda, y hacíamos dos observaciones. En el estudio anterior vimos la primera, que era que la viuda centra la culpa en el profeta de Dios. Y no pasa muy diferente con nosotros. Hoy vamos a ver la segunda observación. La viuda centra la culpa en sí misma. La segunda cosa que hace mientras se derrama en su angustia y dolor es centrar la culpa en sí misma. Observa cuidadosamente la alusión en la última parte del versículo 18. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Según escribió F. B. Meyer, en alguna parte del trasfondo de la vida de esta mujer había un hecho oscuro, el cual empequeñecería todos los otros recuerdos. ¿Qué era? No lo sabemos. Algunos han sugerido que estaba relacionado con su hijo, que tal vez había concebido en promiscuidad. Otros han sugerido que su vida pasada de idolatría era lo que ella tenía en la mente y que creía que el Dios verdadero iba a castigarla ahora. Está asumiendo equivocadamente que Dios envió a Elías para traer juicio sobre ella. Estaba creyendo que un pecado era tan grande que Dios decidió elevarla con un milagro maravilloso en su hogar antes de embestirla empujándola hacia el cementerio. Ahora, su hijo, su único hijo, su única esperanza para el futuro, yacía sin vida en sus brazos. ¿Cómo sabía que lo estaba sosteniendo? Mira el versículo 19. Él le dijo: «Dame acá tu hijo». Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. De paso, la gracia de Elías en esta situación es un ejemplo para nosotros. Él es falsamente culpado, injustamente acusado, incorrectamente tratado, cuando todo lo que ha hecho hasta este momento fue cuidar de la viuda y de su hijo. Esperaría que Elías dijera: «Ahora solo cárgalo, no le hice nada a tu hijo». ¿Por qué me estás culpando por su muerte? Me gustaba mi vida antes de conocerte. No hubo nada de eso en Elías. Él solo dijo: «Dame tu hijo». Luego Elías subió a su habitación y comenzó a orar. En su libro Fortaleciéndonos en las estaciones de la vida, Swindoll relató el siguiente incidente que experimentó en 1968. Estaba en un avión de línea comercial con rumbo a Nueva York. Era un vuelo de rutina y normalmente un viaje aburrido. Era justo la clase de vuelo que me gusta, sin eventos. Pero este resultó ser de otra manera. Bajando a destino, el piloto se dio cuenta que el tren de aterrizaje no se había engranado. Movió los controles para atrás y para adelante, intentando nuevamente bajar el tren a su lugar, sin éxito. Luego le pidió instrucciones a la torre de control mientras giraba alrededor de la pista de aterrizaje. Respondiendo ante la crisis, el personal del aeropuerto roció la pista con espuma, mientras los camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia se ubicaban en sus posiciones. El desastre estaba solo a unos minutos. Los pasajeros, mientras tanto, eran avisados de cada maniobra con esa voz calma y alegre que los pilotos suelen poner en situaciones como estas.
Los asistentes de vuelo se deslizaban en la cabina con un aire de fría reserva. Se les pidió a los pasajeros que pongan sus cabezas entre sus rodillas y que se agarren de sus tobillos justo antes del impacto. Fue una de esas experiencias de no puedo creer que me esté pasando esto a mí. Hubo lágrimas y algunos gritos de desesperación. El aterrizaje ahora estaba a unos segundos. De pronto, el piloto anunció por el altavoz: estamos comenzando con nuestra maniobra final de descenso. En este momento, de acuerdo con el Código de Aviación Internacional establecido en Génova, quiero informarles que si creen en Dios deberían comenzar a orar. El aterrizaje fue un éxito. Ninguno resultó herido. Un pariente de uno de los pasajeros llamó a la aerolínea al día siguiente y preguntó acerca de la regla de oración que el piloto había citado. Ninguno ofreció voluntariamente información alguna sobre el tema. La crisis había descubierto una regla casi olvidada. Cuando estés en crisis, comienza a orar. Recuerda, cuando estés en crisis, comienza a orar. Esto es como Estados Unidos durante la Guerra del Golfo o cualquier otra guerra, como el momento antes de una cirugía o un entierro. La crisis nos obliga a ponernos de rodillas. Comienza a orar. Eso fue lo que Elías hizo. Observa los versículos del 20 al 22. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Estaba la oración de Elías fuera de foco? ¿Nos estaba dando un ejemplo que podríamos seguir hoy en día? ¿Deberíamos pensar que si orásemos lo suficientemente duro y si cayésemos sobre el cuerpo muerto 3 veces, resucitaría? No. Elías estaba pidiendo otra vez que Dios cumpla su palabra a través de Elías. Esta fue la prueba final antes de que Elías se pare frente a los profetas de Baal y declare la palabra del Señor. ¿Y cuál era la palabra de Dios a través de Elías? Vuelve al versículo 13. Elías prometió a la viuda y a su hijo que no pasarían hambre mientras él permaneciese con ellos, que sus vasijas de harina y de aceite continuarían llenas hasta que terminase la hambruna. ¿Qué tipo de promesa es esta si el chico muere? Implícitamente en la promesa de la comida estaba la de la vida. ¿Qué prueba era esta para Elías? Una cosa es orar para que Dios cumpla su palabra de cesar la lluvia. Otra cosa es orar para que Dios resucite a un chico muerto. Ahora observa el versículo 23. Dice la palabra de Dios: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Eso es como si se le dijera a la mujer: mira, mi Señor mantiene su palabra. Ella también entendió el mensaje. Continuemos con el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Elías está preparado para enfrentar a Acab, seguramente. Está preparado para enfrentar a Jezabel, esa serpiente cuyo nombre fue dado en honor a Baal. ¿Cuál fue la prueba final que preparó a este hombre de Dios? Podrías pensar que Dios lo enviaría a resistir al rey de Fenicia, quien era el padre de Jezabel, Ed-Baal. Podrías pensar que Dios lo prepararía para la gran prueba del despliegue de poder ante un gran público. ¿Por qué no enfrentar a Ed-Baal en su propio palacio? Sin embargo, como Elías, un hombre común y corriente, Dios nos prepara con más frecuencia para el servicio público y para el despliegue de su gracia y poder a través de algún crisol íntimo, algún dolor privado. Vamos a ver algunas aplicaciones. Hay algunas lecciones para aprender sobre ese crisol. Déjame decirte algunas. El crisol ahonda nuestro conocimiento de la soberanía de Dios.
El crisol, escucha bien, ahonda nuestro conocimiento de la soberanía de Dios. Es en el crisol que descubrimos cómo es Dios realmente. El salmista escribió en el capítulo 119, versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Hay algo en la vida de todos nosotros que es difícil, si no imposible de entender y de responder adecuadamente. Es lo inesperado. Para esta viuda fue la muerte inesperada de su hijo único. Para ti, el crisol puede cambiar de forma. Puede ser el repentino e inesperado accidente que tuviste. Puede ser el trabajo que perdiste y que pensaste que era tuyo, o el trabajo que resultó ser distinto con las presiones que no esperabas. Puede ser el cortejo que parecía ser una embarcación grata y compatible, se tornó en un matrimonio lleno de tormentas inesperadas, traídas por emociones ocultas y cicatrices profundas. Puede ser el hijo que perdiste inesperadamente o el hijo que tuviste. Puede ser el divorcio inesperado de tus padres. Puede ser la salud que perdiste. Lo inesperado. Me gustaría definir esa palabra íntimamente de esta manera. Cualquier cosa que invade tu vida, que no ha sido invitada y complica tus planes, deseos o expectativas. Esto es lo inesperado. Cualquier cosa que invade tu vida, que no ha sido invitada y complica tus planes, deseos y expectativas. Para algunos de ustedes, el crisol es bajo la forma de algo inesperado. No obstante, todos nosotros hemos pasado algún tiempo en la casa de la viuda. Viene de muchas maneras, tamaños y colores. Puede ser una crisis mayor o la dificultad de los quehaceres diarios. Una de las marcas de la madurez espiritual es la confianza tranquila de saber que Dios está con nosotros en el crisol, aun cuando Él decide no dar explicaciones. Esa es la perspectiva inconfundible de Daniel. Mientras registra estas palabras relacionadas con la soberanía de Dios en el versículo 35 del capítulo 4, dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga, ¿qué haces? El cristianismo es sinónimo de vivir sin explicaciones. Pero en segundo lugar, estamos viendo lecciones para aprender sobre el crisol. El crisol, en primer lugar, ahonda nuestro conocimiento de la soberanía de Dios. En segundo lugar, el crisol intensifica nuestro compromiso con el plan de Dios. La fe es forjada bajo el fuego. Así como el acero se fortalece por la intensidad del calor aplicado sobre él, también el carácter del creyente es fortalecido, no debilitado, por la tribulación. Pero a fin de crecer y madurar, debemos estar dispuestos en las vísperas de nuestro crisol personal, para decir, Señor, que se haga tu voluntad. Robertson McKinley, el bien amado presidente de la Universidad Bíblica de Columbia, entró en el crisol por medio de la enfermedad de su esposa. Su nombre era Muriel, y ella estaba sufriendo por la avanzada destrucción de la enfermedad del Alzheimer. En marzo de 1999, el doctor McKinley anunció su renuncia por medio de una carta que fue leída por todo el mundo. Decía así: mi amada esposa Muriel ha estado decayendo en su salud mental por aproximadamente 8 años. Hasta ahora he sido capaz de cargar tanto con sus siempre crecientes necesidades y mis responsabilidades de liderazgo en Columbia. Pero recientemente se ha tornado evidente que Muriel se contenta mucho más durante el tiempo en que está conmigo y casi nada cuando estoy lejos de ella. No es solo el descontento, ella se llena de temor y aún de terror de haberme perdido, y de esa manera siempre sale en mi búsqueda cuando dejo la casa. Por lo tanto, está claro para mí que ella me necesita ahora a tiempo completo. La decisión fue tomada. De alguna manera, 42 años atrás, cuando prometí cuidar a Muriel en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto,
Como les digo a los alumnos y al cuerpo docente, como hombre de palabra, la integridad tiene algo que ver con esto, pero también la rectitud. Ella ha cuidado de mí completamente y de una manera sacrificial durante estos años. Si la cuidara por los próximos 40 años, no estaría en deuda con ella. El deber, sin embargo, puede ser desconsolado y estoico. Pero hay más. Yo amo a Muriel. Ella es mi deleite, su dependencia infantil y su confianza en mí, su cálido amor, los instantes ocasionales de esa inteligencia que solía deleitarme tanto, su alegre espíritu y la firme elasticidad en la cara ante sus continuas frustraciones. No tengo que cuidarla, quiero hacerlo. Es un honor enorme poder cuidar a una persona tan maravillosa. Ken Hughes luego mencionó que él y su esposa visitaron a los McKilg poco tiempo después de su renuncia y escribió sobre la manera tan gentil en que el doctor trataba a su esposa, que entendía muy poco de lo que estaba sucediendo. Por último, en tercer lugar, el crisol solidifica nuestra dependencia del poder de Dios. ¿Escuchó bien? El crisol solidifica nuestra dependencia del poder de Dios. Pero quiero mencionar que el crisol ahonda nuestro conocimiento de la soberanía de Dios, mencionábamos en primer lugar. En segundo lugar, el crisol intensifica nuestro compromiso con el plan de Dios. En tercer lugar, y para terminar, el crisol solidifica nuestra dependencia del poder de Dios. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 12 sobre su aguijón en la carne, por el cual le había rogado a Dios 3 veces para que se lo quitase. Dios le respondió diciendo, no, pero yo estoy contigo y eso es todo lo que necesitas. Necesitas entender que cuando estamos sufriendo en el crisol, Dios no es un doctor que nos receta una medicina con las instrucciones para tomar una cucharada por la mañana y otra por la noche. No existe un antídoto rápido para aquellos que Él quiere refinar en el fuego y en la presión. Dios no nos receta algo para que podamos tomar, sino que se receta a Él mismo. Pablo escribió todas las veces, él dijo, no, Pablo, pero yo estoy contigo y todo lo que necesitas es eso. Más tarde Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 14a, porque Él es nuestra paz. Las palabras más importantes que predicó Elías aquel día en su pequeña habitación en la casa de la viuda fueron fundadas en las palabras del versículo 20a. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío. Luego usó las mismas palabras otra vez en el versículo 21a, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío. Mi amigo, no tengo nada alentador ni lleno de esperanzas para ti, a menos que puedas llamar al Dios de Elías, al Dios de Israel, a tu Dios. Si lo llamas tuyo, sin embargo, entonces hemos aprendido que Él crea los crisoles para crear creyentes semejantes a Cristo de la gente común como Elías. Y en tu crisol, Él permanece parado, no esperando para quitarlo, sino para que lo invites a entrar. Como dijo Jesucristo, no a los incrédulos, sino a la iglesia de la Odisea, que lentamente lo habían excluido, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya sea que estés en la cima de la montaña de la felicidad o en el crisol del dolor, no excluyas a Dios. Invítalo a entrar. Él conoce de qué se trata tu crisol. Invítalo a entrar. Es un buen momento para terminar orando. Padre, te alabamos. Gracias por estos ejemplos de tu palabra. Señor, ayúdanos a invitarte a entrar en la situación que estemos viviendo en este momento, porque tú la conoces mejor que nadie.
porque tú nos ayudas a enfrentar cualquier situación sabiendo que estamos de tu mano. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, en nuestra madurez, en nuestra dependencia de ti, por sobre todas las cosas. Es lo que más deseamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.